Como les estaba diciendo de forma rapidísima antes de que se nos acabara el tiempo de la sesión, Corea del Sur fue otro de esos países que estuvo durante mucho tiempo lidiando con los problemas no democráticos de su país, los problemas autoritarios. Llegaban los militares al poder, pues porque Corea tenía esto de que era un país altamente militar, por eso mismo se dividió entre Corea del Sur y Corea del Norte. Tenían grande influencia militar y por eso los líderes políticos tendían a ser estos militares importantes. Pero estos militares se caracterizaban por su rígida disciplina y su forma de gobierno cruel y represiva. Es decir, esta gente se encargaba de mantener al pueblo todo apretado, todo golpeado y nunca les permitían tener una forma democrática de vida. Sin embargo, hubieron dos grandes cambios que trataron de solucionarse. El primero fue cuando Kim Dae-jung se postuló como presidente y estuvo a punto de ganar en 1970 las elecciones. No ganó. Sin embargo, ahí no quedó el cuento. Como toda Corea del Sur sentía que les habían hecho chafa en esas elecciones, en 1973, 3 años después de un régimen militar que seguía oprimiendo al pueblo, pues el reverendo Park Hyun-gyu inició los movimientos y las protestas pacíficas en Corea del Sur. Esas protestas en los 70 provocaron y continuaron hasta en 1988, cuando un presidente que estaba en Corea del Sur y que era represivo, no tuvo ninguna forma de ocultar que el país estaba en cambios y momentos políticos diferentes. Lo que sucedió fue literalmente que el país y los pertenecientes a él se cansaron de la misma forma de gobierno y a través de protestas estuvieron luchando hasta que lograron liberar a su propio país de la manera de vida, de la forma de vida que continuaban. Fue literalmente una presión de la misma sociedad civil que hizo que todo el mundo cambiara. Porque literalmente en los 80, chicos, todos los surcoreanos en todas las universidades promovieron el activismo. Fueron los estudiantes los que trataban de establecer presencia y concientizar a los obreros, concientizar al pueblo y a los grandes sindicatos para que lucharan contra las injusticias sociales. Entonces, literalmente, chicos, los estudiantes, los universitarios y los religiosos, que fueron en ese entonces los progresistas, y ellos promovieron el cambio y la movilización con protestas y más protestas hasta que la presión social del mismo país permitió unas elecciones libres en 1987. Y esas elecciones libres lograron poner a un candidato de derecha, a un candidato demócrata en el país. O sea, Corea del Sur, a través de sus protestas y de su lucha obrera, logró modificar y logró promover el cambio político. Todo el país se puso de acuerdo para cambiar el curso de su política. Todos sacaron la casta, se alzaron el cuello, los estudiantes, los trabajadores, y todos se pusieron de acuerdo para luchar en contra de un gobierno autoritario y represivo. Y a mí eso se me hace bonito. Ahora, vámonos a ir a las malas noticias, porque cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmembró, pues se promovió el bienestar y la democracia en Rusia. Cuando Yugoslavia se abandonó, se creó un bienestar, finalmente derivó en paz, pues porque ya todos los países separados se sentían mejor que unidos, ¿no? Corea del Sur logró librarse del autoritarismo para convertirse en un país democrático gracias a las protestas pacíficas. Ahora vamos a hablar de Chile. Chile, que dio un paso hacia atrás. Y a mí me interesa mucho hablar de Chile porque Chile ya estaba bien y literalmente se fue para atrás. Chile ya había construido un sistema político democrático porque habían instituido votaciones libres para todos los miembros del país. Entre 1964 y 1970 se instaló un gobierno de corte democrático cristiano que estableció a Eduardo Frei Montalva como el líder del partido.
El gobierno llevó a cabo una reforma agraria, amplió el ciclo de la educación obligatoria a 8 años, reformó el sistema de salud, decretó que el Estado debería tener participación en todas las empresas dedicadas a la explotación del cobre, es decir, metió al gobierno dentro del país, dentro de la industria, lo mismo que hicieron en México cuando el Milagro Mexicano, decretó, decretó y reformó el sistema de salud y cambió a la educación para que todos los miembros del país tuvieran que estar correctamente educados, tuvieran un mínimo de estudio de 8 años. Por supuesto, chicos, esto había a la luz, bueno, esto sucede durante la época de 1960, una época de cambio y de modificaciones en la mayoría de los países que se encontraban alrededor de los países latinos. Los países latinos estábamos lidiando con este sistema que no nos beneficiaba y que por lo tanto nos tenía bastante acabados, bastante estropeados, y todos estábamos luchando contra el mal gobierno y contra la opresión. Bueno, Chile ya era democrático, pero la forma en la que vivían estaba ligeramente, digamos así, inconforme. El gobierno, a pesar de que no era negativo, a pesar de que era un gobierno relativamente regular, la clase obrera se fue con el cuento del comunismo, porque ya saben que para 1959, para la época de los 60, la revolución en Cuba había cambiado. Y por supuesto, cuando se dieron cuenta todos de que Cuba había modificado su forma de gobierno, todos los países latinos empezaron a temer que los demás países quisieran también convertirse en países comunistas. Entonces, el primero, así como pasó en Nicaragua, que se acabaron volviendo sandinistas, pues todo el mundo tenía miedo de que el socialismo fuera una forma de gobierno que se persiguiera, y por lo tanto todos los grandes empresarios y los líderes de industria empezaron a tomar medidas de prevención. Estas medidas de prevención dañaron a la forma de gobierno en Chile, y los chilenos dijeron, con que se quieren pasar de lanza. Y para 1970 votaron por un comunista, un marxista que se llamaba Salvador Allende. Salvador Allende, por supuesto, defendió el socialismo para Chile, y por supuesto sostuvo y aceleró las reformas iniciadas por el demócrata, pero también lo siguió con un ideal socialista. Por supuesto, chicos, que el gobierno gastaba mucho más de lo que podía ingresar, y eventualmente el socialismo representó una amenaza para el país. Entonces, en 1973, los militares, las Fuerzas Armadas, dieron un golpe de Estado para derrocar el gobierno democrático que se estableció por ser marxista. Obviamente los marxistas no promovían el bienestar en el país, pero los gringos tuvieron mucho que ver, y la influencia de los mismos miembros del país acabó causando un movimiento político que se generó bajo el talón de Augusto Pinochet Ugarte, que es ese señor que tiene lentes, que parece tu tío, el que se toma fotos así de frente porque no sabe cómo tomarse fotos. Ese señor fue un dictador. ¿Qué pasó con Chile? Pues que los Estados Unidos metieron la cuchara para evitar que se siguiera promoviendo el socialismo dentro del país. A los chilenos no les gustó mucho la forma de gobierno marxista, porque la verdad es que les estaba haciendo más mal que bien, y por supuesto permitieron que se generara un golpe de Estado para 1973, liderado por el más fuerte miembro militar en ese entonces, que fue Canijo. Canijo Pinochet representó un retroceso en la forma de política, en la forma de gobierno político chileno, porque Canijo no solamente acabó con la democracia, sino que impuso su propia dictadura y estuvo 17 años en el poder, el gobierno más largo en la historia de Chile, perdón. Pinochet, además, era un gran admirador de Francisco Franco, era franquista el canijo, era facha. Entonces, siempre se determinó a eliminar a la oposición de forma violenta. Es decir, el gobierno de Pinochet, aparte de ser una dictadura, era una dictadura violenta.
agresiva. Entre las muchas cosas que hizo fue que estableció un toque de queda hasta 1987 y no permitía que la gente saliera después de cierta hora, y permitió o intentó siempre liquidar a todas las formas de oposición política, aunque siempre hubo oposición política. La principal provenía por los protestantes católicos que encabezaron un movimiento para no permitir las violaciones de los derechos humanos que provocaba el gobierno de Pinochet. Y literalmente fueron los católicos, chicos, los que trataron de matar a Augusto Pinochet para que ya no permitiera más daños a su país. La presión social hizo que en octubre de 1988 y a mediados del 89 se realizaron unos plebiscitos referéndums para reformar la Constitución y así permitir que hubiera un cambio de gobierno. Perdieron el plebiscito de 1988 en el que resultaría triunfante el gobierno otra vez de Pinochet para que gobernara otros 6 años hasta 1997. Pero ya no le salió el cuento. El canijo ya no podía regresar a la dictadura y ya no podía autovotarse. Es decir, el tiempo permitió el cambio en Chile también. Fue una conjunción de movimientos históricos, políticos y movimientos de reforma que se generaron dentro del mismo país los que bloquearon la dictadura de Pinochet, aunque Pinochet trató de darse un autogolpe de Estado. O sea, ese canijo estaba tan desesperado por promover el poder que pretendió una vez más a la fuerza remover a todas las formas autoritarias que existían dentro de su propio país. Él solito quiso cambiar al gobierno que él instituyó en un principio, pero no funcionó. Sus subordinados se lo impidieron. O sea, literalmente ya todos estaban hartos de él, hasta la misma gente que trabajaba para él. Para 1990, el canijo acabó con la dictadura y le entregó el poder al presidente Patricio Aylwin Azocar, que fue el que cambió a Chile de un régimen autoritario a democrático. En menos de 30 años, chicos, Chile cambió de ser un país democrático a ser un país comunista, y de ser un país comunista a ser un país autoritario. Y después del país autoritario regresó a la forma de gobierno demócrata cristiana. En menos de 30 años, Chile experimentó 3 cambios gubernamentales importantísimos que determinaron la forma de vida chilena durante casi 30 años y se acercaron a la época del siglo XXI sin haber encontrado ningún cambio verdadero dentro de su país. Entonces, fíjense nada más ahí cómo estuvo de cañón el movimiento en Chile. A mí me fascina pensar en cómo funcionaba y cómo cambiaba la semidemocracia chilena. Me gusta pensar que fueron estos grandes representantes del país los que modificaron y cambiaron al gobierno hasta que el mismo pueblo se dio cuenta de que ninguna forma era apropiada y regresaron a la misma forma de gobierno anticuada que tenían. Parece chiste, pero así sucede en América Latina en general. Siempre que hay movimientos históricos en América Latina, acaban regresando a la misma. Fíjense cómo es el común denominador. Se crea un movimiento democrático, se pretende el supuestamente democrático, pero que al mismo tiempo es dañino, como nos pasa aquí a México con las formas de gobierno. Se crea un cambio, el cambio sale mal porque existen bloqueos económicos, porque el mismo país no se adapta, porque el mismo pueblo se pone el pie. Eventualmente llegan a una ideología extremista y la ideología extremista sacude tanto el árbol que todo el mundo se harta y prefieren regresar a su estado conformista antes que generar un cambio real. Que eso fue lo que pasó en Chile, que eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones dentro de los países latinos. Por último, vamos a hablar de la revolución de los claveles, que es para mí la revolución más relevante y la forma de cambio más bonita que ha habido durante todos los años. Les quiero recordar que habíamos estado en un año de problemas bélicos y cambios políticos y democráticos que demostraron que todo el mundo necesitaba modificarse, pero al mismo tiempo se la pasaban
exponiendo los problemas que había dentro de nuestro país. Literalmente lo que sucedió, chicos, fue que muchos países estaban lidiando para reconstruirse, para reestructurarse y para modificarse. Fue una época en la vida muy complicada porque el siglo XX estuvo lleno de cambios y transformaciones, tanto políticas como guerras y revoluciones bélicas. Es decir, estaban bien fregados por todos lados. Ahora vamos a hablar de Portugal porque es una transición muy poco conocida, pero que a mí me parece muy bonita y que me parece bellísima y que debería ser la forma de revolución a la que todos debemos aspirar. Esta fue una transición en Portugal que ocurrió poquito antes de los demás cambios de los que hablamos, porque todos los otros cambios estuvieron como en 1990. Esta es un pequeño retroceso. Esta ocurrió para 1970, antes de los 80, pero la dejé de último porque siempre me gusta hablar de ella. Resulta, chicos, que Portugal estuvo bajo una dictadura fascista, es decir, que eran fascistas esos canijos, basaban su forma de gobierno en una crueldad militar y en un cierto tipo, digamos así, represivo de gobierno. Y el que estaba ahí mero en el meollo del asunto era Antonio Salazar, que se hizo del poder en 1926 y había establecido una de las dictaduras más largas en Europa. El gobierno de Salazar tenía similitudes tanto políticas como ideológicas con las formas de gobierno italianas, es decir, con la de Benito Mussolini, que era un fascista horrible, y también tenía similitudes con el nazismo alemán. Imagínense, esta forma de gobierno, la de Oliveira Salazar, era parecida tanto al nazismo alemán como al fascismo italiano y estaba basado en regímenes extremistas que compartían una forma de gobierno autoritaria completamente y creían que debía haber dominio del Estado sobre el individuo, que era una postura completamente anticomunista y pues obviamente estaba altamente militarizada. Okay. Hubieron varios intentos de golpes de Estado, pero aún así el régimen no acabó. Oliveira Salazar estuvo vivo hasta 1970, pero se murió y no llegó a ver el fin de su dictadura. Ese compadre falleció y seguían siendo fascistas en Portugal. Su sucesor fue Marcelo Caetano, un señor que también promovía el régimen fascista que había establecido Antonio Oliveira Salazar. Por supuesto, chicos, ya venían las épocas de cambio y ya nadie estaba de acuerdo con lo que sucedía en Portugal. Y entonces, el 25 de abril de 1974, anótenlo por ahí, 25 de abril de 1974. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Esto no parece un 0, parece un 6 y eso no parece un 4, parece un 9. Vamos a borrarlo. Entonces, el 25 de abril de 1974, ¿ok?, se desarrolló en el país, o en el país de Portugal, un cambio político que modificaría y vencería a la dictadura fascista, que había estado ahí después de 48 años, como les dije. Entonces, el protagonista de esta revuelta sería nada más y nada menos que el mismo ejército portugués. El mismo ejército portugués que ya estaba hartísimo de los excesos dictatoriales y las guerras que se hacían para mantener las colonias portuguesas en África. Esto sucede a la par con Angola. ¿Recuerdan la revolución de Angola de la que hablamos antes? Que Angola era una colonia que estaba poseída por Portugal y los angoleños empezaron a pelear y a generar guerras civiles. Bueno, pues entonces el ejército portugués estaba ya cansado de que Portugal fuera un país colonialista y que tuvieran que estar peleando todo el tiempo en contra de otros países para sostener colonias que la verdad ni les importaban y que no permitían que su país se estableciera como un país democrático. Entonces el régimen imperialista ya no era una forma de gobierno que los portugueses apreciaran y ya no la querían nadie, ya no la querían ni los miembros del país, ni los mismos militares que estaban bajo el mandato de la propia dictadura militar. Fíjense nada más, el mismo ejército portugués se cansó del régimen imperialista
y dijeron que iban a cambiar a su país para convertirlo en un país democrático. Esta revuelta la hicieron en una madrugada con una cancioncita. Esta historia a mí me gusta mucho escucharla porque en Televisión Nacional y por todas las radios mandaron una canción clave que promovería el cambio revolucionario. Entonces, los militares salieron a marchar y en 7 horas todos los militares, los soldados salieron a las calles, detuvieron a los criminales, a los imperialistas y a los dictadores, los aprisionaron y acabaron con el régimen en una noche. En una noche terminaron con el autoritarismo, chicos. Fue el golpe de estado más pacífico que ha habido en todos los años de la historia de la humanidad. A mí me sorprende imaginar qué tanta convicción tenían estos militares, que agarraron sus armas, salieron a la calle, armaron al pueblo y detuvieron a los criminales, a los dictadores, a la oposición, sin disparar una sola bala. Se le conoce como la Revolución de los Claveles porque en una de las ciudades de Portugal, unas floristas salieron y le pusieron la flor de temporada, los claveles, a la boquilla de los rifles de todos los soldados para que anunciaran de esa forma que no pensaban lastimar a nadie. Y así fue. El ejército y el pueblo se unieron para derrocar a un régimen fascista y lo lograron sin ocasionar ni una sola muerte. Este nivel de convicción, este nivel de principios morales se provocó gracias al hartazgo de la violencia. Portugal había estado envuelto en tantos conflictos por las colonias que tenía y por el régimen que se aburrieron y se cansaron de la violencia y se dieron cuenta de que no era necesaria para cambiar su país. Y se pusieron todos de acuerdo. Un grupo de hombres que habían sido entrenados para matar y un grupo de personas que jamás habían escuchado de la guerra se unieron y detuvieron el régimen imperialista. No se mató a nadie, no hubo ni una sola baja. Y años después, el general Francisco de Espínola ganaría una votación democrática dentro de Portugal y se celebrarían las primeras votaciones democráticas de la época. Yo creo que todos debemos aspirar a una revolución de los claveles, a un cambio que no requiera de violencia y sí de conjunción, de unión, de equidad y de buscar el bienestar de nuestro propio país. La revolución de los claveles es la muestra de que el poder se puede unir cuando el pueblo está conectado, cuando el pueblo está unido y cuando el hartazgo y la racionalidad pueden llegar más allá que la violencia y la necesidad de imponernos unos a los otros. Yo sé que los cambios usualmente vienen con violencia, yo lo sé, especialmente aquí en nuestro país. Somos un país muy violento. Sé que es necesaria, pero me gustaría que no lo fuera. Me gustaría de verdad que algún día en México pudiera haber una revolución con claveles, una revolución que no provoque ni una sola muerte, un cambio político, un cambio social, un cambio cultural, que acabe con tanta violencia a la que nuestro país está ya acostumbrado. Ok, chicos, ya terminamos con nuestra reunión. Esta es la primera clase porque tenemos que tomar otra, muchachos. Yo creo que la vamos a tomar a las 11 y esa última clase ya la voy a hacer más corta. O no sé a qué hora quieran tomarla para que nos dé tiempo de ir a desayunar. Nos podemos poner de acuerdo. Pero antes de eso, explico la tarea. Ok, ahora mismo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos todos los movimientos que hay aquí. Ok. El día de hoy me van a escoger uno de estos movimientos, el que ustedes quieran. Puede ser tanto un cambio político como uno de estos. Se supone que ya los conocen. Puede ser tanto una guerra como un cambio político. Yo les dejo escoger el que quieran. Y me van a hacer una línea de tiempo. Eso es lo que les dejo de tarea.
una línea de tiempo donde ustedes sean los que se encarguen de determinar qué fue lo que pasó con todos estos hechos. Mi intención era que agarraran todos los hechos, que los agarraran todos y cada uno de ellos y crearan una línea de tiempo con todos ellos. Pero la verdad es que sería pedirles demasiado trabajo y que pues se haría un relajo porque las fechas se sobremontan unas con otras y algunas no tienen fechas precisas. Entonces los voy a dejar escoger uno solo de estos sucesos. Pueden agarrar el que ustedes quieran: la Guerra Fría, la Revolución China, la Guerra de Vietnam, la descolonización africana, es decir, la independencia de Angola o el apartheid, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, la independencia egipcia. Pueden hablar también de la desmantelación de la URSS, la desmantelación de Yugoslavia, la Revolución de Corea del Sur o la semidemocracia chilena. O por último, y si les gusta también, la Revolución de los Claveles. Y la intención que yo tengo es que hagan una línea de tiempo. Ya saben cómo hacer una línea de tiempo, ¿verdad? De cualquiera de los eventos los van a explicar, los van a aportar y finalmente le van a aportar su opinión. Esta parte la vamos a dejar de lado porque no quiero que escriban, nada más quiero que hagan una línea de tiempo. Después de que hayan determinado y escogido el que ustedes quieran, me van a aportar su opinión respecto al suceso. Es decir, me van a escribir cuál creen que haya sido la importancia del suceso y por qué lo escogieron, por supuesto. Yo escogí la desmantelación de la URSS porque me parece muy interesante escuchar cómo hay formas de gobierno políticas que fracasan con el tiempo y que se puede generar el cambio al buscar el bien común del pueblo. Vámonos, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero les dejo de tarea que me hagan su línea del tiempo y que le añadan su opinión al respecto. Pueden escoger cualquiera de los eventos históricos que hemos estudiado tanto en este día como el domingo pasado. Ok, con eso terminamos la primera unidad de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestro módulo 11, chicos. ¿Alguna Ok, duda o pregunta profe. acerca de la tarea? No, ninguna. Ok, ahora vamos a ponernos de acuerdo en esto. Con esto termina la reunión, se acaba la grabación.